de nosotros y feliz semana. Bienvenidos nuevamente a la casa de nuestro Dios, donde podemos adorar, donde podemos alabar, pero también buscamos su rostro en oración. Esta noche nuevamente mi esposa y la familia está aquí conmigo. Ella va a tener otra especial y les invito a poner atención a las letras del himno que ella va a interpretar en este momento. Dios entiende tus tristezas, Él ver tu llorar. Él te consuela y dice, contigo voy a estar. Como un buen pastor nos guía, nos da su protección. Paz perfecta da tu alma, amante Salvador. Él me sostendrá, Él me guiará, tomará mi mano, pues dice, aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. Cuando en la lucha falte toda nuestra fe, si es fuerte el enemigo, defensa yo tendré. Como un buen pastor nos guía, nos da su protección. Hoy concédeme tu gracia, amante Salvador. Él te sostendrá, Dios te guiará, tomará tu mano y te dice, aquí estoy, que por ti murió, que te guarde fiel, Dios te llevará hasta la eternidad. En horas de angustia, conmigo Dios está. No tengo dudas ni temores, refugio en aflicción. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano y dice, aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. Dios te llevará hasta la eternidad. Mis amigos, Dios les ama mucho y en cada situación Él está ahí para sostenernos todos. Le damos gracias a Ana Ruska por el himno que ha interpretado para honra y gloria de nuestro Dios. Esta noche
Como ya han mencionado, estamos en el quinto día de los días de oración. El hermano César mencionó una petición de un amigo que le vino a visitar para que oramos por ese amigo. Quiero tomar algunos minutos en este momento. Quiero pedirles que me acompañen en oración y vamos a orar por el señor Nelson Pierre. Oremos. Voy a orar en papiamento. No se pongan bravo conmigo, ¿no? No se reza. Hoy noche, tata, nos saquinanan y nos alababo y ambudanki, tu honor y tu gloria sea, papo. Señor, te un diboyunan, Señor, que te extravia. Que te amará, Señor, de adicción, mará, Señor, de droga, Señor, y que te lucha para años caba, pero para finalmente, solamente, para caer beca trobe, for de lo que tiene mará así duro, tata. Pero, Señor, es petición a bini de Jele, Señor. Deep down de su corazón, su petición, que ela expresa, que la trece delante, tata, que esta desea para a iglesia, por hacer oración, Señor. Un camino de su corazón está realizar, Señor, que único que tem poder para ayudarle, é único que tem poder para librarle, é único que tem poder para declarar libre, está dentro nombre, oh Señor. Tapos, Señor, la busca, Señor, César, para pedir César, para a igreja, para a oração, e a noite nós que interceder a seu favor. A noite nós que pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, que o amor que botim, Senhor, para o Jesus, que abo, Senhor, por obra de vida, Jehová, aqui. Abo, Senhor, por quebre cadena não que tem amarrado de momento não aqui, Senhor. Abo, Senhor, por declarar livre, Senhor. Abo, por ayudarle, Tata Santo, para por buscar, Senhor, seguir busca, dibo. Abo, por ayudarle, Senhor, para seguir, Senhor, busca, Senhor, para entregar seu coração, nabo. Abo, por ayudarle, Senhor, para sua vontade, Senhor. E por sabe, Senhor, de pôr essa combanda e invitar, abo, Senhor, com boa vontade, por tomar lugar em sua vida personalmente, Senhor. Assim pelo que mês não por assim para o mês, Senhor. Ajude-le, Senhor, para por sair fora da situação que está dentro aqui. E, Senhor, com pronto, Senhor, com os mirele, Senhor, por dar um testemunho, Senhor, de coisa grande que base, Senhor. Como a librele, Senhor, como a declarar livre, pero não solamente sei que podia outra também, iba na bopia, para mesmo coisa que base, vou assim para outro também, Senhor. Essa aqui é a nossa oração a noite. A confiança nos apresenta a petição aqui por delante, mas não sabe que é Deus poderoso, não sabe que é Deus que tem todo poder, e não sabe que é Deus que pode obrar milagre, lo que está impossível para ele, está capaz de fazer isso que não é possível, dembo nome, tata, dembo de acordo de bom amor que pode estimar cada de vocês com ele, nós te roga pedir em nome de Jesus a noite. Amén, Senhor. Amén. Mis hermanos, esta noche estamos nuevamente aquí para meditar una porción de la palabra de Dios. Esta noche quiero invitarles para que abran sus Biblias en el libro de Gálatas, el capítulo 5. Gálatas capítulo 5 y vamos a leer los versículos 22 y versículo 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. Vamos a buscarlo en nuestra Biblia y como ya creo que ya están acostumbrados ya, yo menciono el texto, pero un voluntario de la congregación me lee los versículos. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. ¿Ya lo tienen ya en su Biblia? El voluntario para esta noche, ¿quién es? La hermana Flor. Y 23. ¿Qué dice, hermana? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Amén. Mas el fruto del Espíritu, singular, ¿correcto? Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas, dice la palabra de Dios que no hay ¿qué? No hay ley. Vamos a orar nuevamente. Padre, guíanos
en la meditación de tu palabra en este momento. Te rogamos en nombre de Jesús. Amén. El hombre natural, el hombre apartado de Dios, no puede manifestar lo que acabamos de leer en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. Solamente es posible ver esos frutos, este fruto manifestado en el hombre que está en comunión con Dios. El hombre que tiene una relación con Dios en el cual el Espíritu Santo de Dios esté presente en su vida. En el cual el Espíritu Santo de Dios está trabajando cada día de nuevo en su vida. Y como resultado del trabajo que el Espíritu Santo de Dios hace en su vida, lo vemos reflejado ¿en qué? En el fruto que se va a manifestar en la vida de esa persona. El hombre natural apartado de Dios. Menciona aquí Gálatas el capítulo 5, versículo 19 al versículo 21. Vamos a leerlo. Gálatas el capítulo 5, versículo 19 al 21. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amén. Las obras de ¿qué? De la carne. Fíjese bien que cuando habla de las obras, cuando habla de la carne, dice las obras. Está hablando en ¿qué? Plural, ¿no es cierto? Está hablando en plural, dice las obras de la carne son esto y esto y esto y esto. ¿Está correcto que un cristiano que aceptó a Jesús en su vida, que entregó su vida a Jesús, que en su vida se está manifestando estas obras? ¿Está correcto? ¿Está en su lugar? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo que no? Escuche bien la pregunta. ¿Estamos de acuerdo que no? Ok, sí estamos de acuerdo. La palabra de Dios menciona que las obras de la carne son todo lo malo que acabamos de leer del versículo 19 al versículo 21. Esas son las obras que se ve en una persona que está apartado ¿de quién? De Dios. Esas son las obras que se ve en una persona en el cual el Espíritu Santo no está morando. Esas son todas las obras malvadas que una persona se ve en una vida de una persona porque simplemente está alejado de Dios. Y si uno está alejado de Dios, el Espíritu Santo no está morando en él. ¿El Espíritu de quién sí está morando en él? Del enemigo, de Satanás, del diablo. Y dice la palabra de Dios que las personas que manifiestan esas obras, las personas que tienen delicias en esas obras, finalmente termina el versículo 21 diciéndonos que no harán ¿qué? No heredarán ¿qué? El reino de los cielos. Las personas que tienen gozo en esas cosas no entrarán en el reino de Dios. No heredarán el reino que Dios tiene preparado para sus escogidos. Todas esas cosas son contrarios a la voluntad de Dios y al Espíritu que debe manifestarse en la vida de los que caminan en los pasos de Jesús. Regresándonos nuevamente a Gálatas el capítulo 5, versículo 22.
Gálatas 5, el versículo 22 y 23. Aquí nos está hablando la Biblia en cuanto del fruto del Espíritu. Lo que naturalmente se produce en la vida cuando la vida es dirigida ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Cuando nuestra vida está dirigida por el Espíritu Santo, este fruto naturalmente se hace visible. La gente puede verlos en nuestra vida. Pero quiero decirte esta noche también, los resultados de este predominio son un contraste con las obras de la carne que hemos leído en el versículo 19 al 21. El fruto del Espíritu no es un producto espontáneo de la naturaleza humana. El fruto del Espíritu no es un ¿qué? Un producto espontáneo de la naturaleza humana. Pero más bien es de un poder completamente diferente al del hombre. Con otra palabra, el fruto del Espíritu no es algo que espontáneamente se puede notar y ver en una persona. No es natural de un ser humano. ¿Por qué? Porque como ser humano somos ¿qué? Pecadores. Nacimos como pecadores, pero podemos llegar a manifestar el fruto del Espíritu cuando mora el Espíritu de Dios en nosotros. Y cuando se está manifestando el fruto del Espíritu de nosotros, no es porque nosotros estamos haciendo algo bien. No es porque no es por nuestras obras que nosotros estamos haciendo, pero es simplemente, como dice la Biblia, el resultado del Espíritu de Dios que está viviendo, morando en nosotros. Lo que quiero dejarle claro esta noche, mis queridos hermanos, es que sea estamos de este lado o estamos del otro lado. Cuando estamos del lado de Dios, se manifiesta ¿qué? El fruto del Espíritu en nosotros. Pero cuando no estamos del lado de Dios, se manifiesta ¿qué? Las obras de la carne en nosotros. Pregunta esta noche: ¿cómo quieres tú ser visto en la vista de Dios? ¿Manifestando obras de la carne o tener el fruto del Espíritu? ¿Cuál es su deseo esta noche? ¿Cuál de lo que acabamos de leer, cuál deseas tú que sea manifestado en tu vida personalmente? El fruto del Espíritu. Mis hermanos, para que el fruto del Espíritu pueda ser manifestado en nosotros, debemos buscar cada día nuevamente la presencia de Dios en nuestra vida. Debemos cada día de nuevo trabajar en nuestra relación personal con Dios. Debemos cada día de nuevo permitir que el Espíritu de Dios obre en la vida de cada uno de nosotros personalmente. Solamente se manifestará lo que estamos leyendo esta noche. Solamente se manifestará y puede ser manifestado cuando tenemos la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y durante esos 10 días de oración que estamos orando exactamente ¿para qué? Para que suceda eso. Estamos orando para que el poder del Espíritu Santo se pueda manifestar en cada uno de nosotros. O a lo menos yo estoy orando para eso. ¿Y tú, para qué estás orando? ¿Estás orando también para que el poder del Espíritu Santo se manifieste en tu vida? ¿Deseas tú también ver cómo el Espíritu Santo obra en tu vida diariamente, transformándonos? Para que podamos llegar a ser el hombre, la mujer que Dios quiere que cada uno de nosotros
llegamos a ser. Hablando del fruto del Espíritu, que el Espíritu Santo quiere que se refleje en cada uno de nosotros. Menciona el amor, menciona gozo, menciona paz, menciona paciencia, menciona benignidad, menciona bondad, menciona fe, menciona mansedumbre, menciona templanza. Y finalmente dice que contra tales cosas no hay ¿qué? No hay ley. Con otra palabra, todo lo que el Espíritu produce en nosotros es que es bueno, es deseable. Nadie nos va a criticar, nadie nos va a acusar porque somos personas que amamos a otras personas. No hay una ley que yo conozco todavía, no hay una ley aquí en el mundo que dice la persona que ama a su esposa, la persona que ama a sus hijos, que ama a sus vecinos, que ama a las personas a su alrededor, vamos a imponer un castigo de 10 años que tiene que ir preso. ¿Ustedes conocen esa ley? Porque yo no conozco de una ley así. Las personas que son bondadosos tienen que ser metidos en buen futuro. ¿Han escuchado de esa ley? No hay una ley que condena lo que Dios bendijo. No hay una ley que va en contra del fruto del Espíritu. Y es por eso que el fruto del Espíritu debe ser algo que cada uno de nosotros anhelamos en nuestra vida personal. Que seamos personas que amamos a Dios ante todo, pero que nos amamos a nuestros familiares, a nuestras esposas, los que son casados, esposas, nuestros hijos, nuestros mayores, nuestros hermanos. Que seamos personas bondadosas, que seamos personas con dominio propio, a pesar que una persona nos está provocando, pero que podemos mantener la paz y mantener la tranquilidad. Otra vez, de nosotros mismos, no nacemos con eso como una heredad, pero es el Espíritu Santo de nosotros que nos capacita para hacer eso que de nosotros mismos no podemos hacer. ¿Están conmigo esta noche? Se cuenta la historia de un diácono, un líder de la iglesia. Dice la historia que este hombre era en la iglesia una persona ejemplar. Era una persona que todos hablaban bien de él. Pero cuando llegaba a la casa, era una persona completamente diferente. Se convertía en una persona intolerante. Cualquier cosa explotaba en ira. Solamente su esposa y sus hijos conocían de esos rasgos de su carácter, porque en la iglesia todos hablaban bien de él, pero en la casa era completamente diferente. Este hombre reconocía que tenía un problema, reconocía que necesitaba ayuda, reconocía que ya no podía seguir más con esta vida. Ser una persona en la iglesia, pero en la casa con sus seres amados era completamente otra persona. Pero a pesar que reconocía su condición, su situación en la cual estaba, él tenía problemas para buscar ayuda. Él no quería buscar ayuda. Él no quería que otra persona se enteraran de su condición en la cual estaba. Cierto día en su iglesia se hicieron preparación para tener unos días de conferencias.
Invitaron a un predicador para venir y para predicar una semana de revivamiento, de reforma y revivamiento. Y dice la historia que el hombre se fue a la reunión porque simplemente por el hecho que tenía un cargo, pero él mismo no quería ir. Pero simplemente porque tenía un cargo y tenía que cumplir con ciertas responsabilidades, él fue a la reunión. En el segundo día, cuando se estaba desarrollando el reunión, una señora ya no pudo aguantar más y alzó las manos y empezó a confesar sus pecados, pidiendo a Dios que le perdonara, pidiendo a los hermanos de la iglesia que le perdonara porque había faltado con Dios, pero también había faltado con la iglesia. Una visita que no era miembro de la iglesia también sintió el poder del Espíritu que estaba obrando en su corazón, que estaba obrando en su vida. También llegó el punto cuando estaban haciendo la llamada, el predicador estaba haciendo el llamado, se fue adelante y se humilló ante Dios. Y empezó a pedir a Dios perdón por todo lo malo que ella sabía que estaba haciendo. El diácono estaba en esa misma reunión, veía todo eso, pero más y más hacía duro su corazón. Pero ya terminando las reuniones, el último noche, el predicador hizo un llamado que el diácono ya no podía resistir más. Y pasó al frente. Alzó las manos al cielo, alzó el rostro al cielo y empezó a pedir a Dios perdón. Señor, perdóname, que soy un hombre pecador. Perdóname por todo lo malo que he hecho, Señor. Cuando empezó a decir eso, la gente como que se asustaron. Ese hombre tan ejemplar, ¿de qué está hablando? ¿De qué está pidiendo perdón? ¿Por qué está hablando así como él está hablando? Y dado momento el hombre se dio la vuelta y dio a la congregación el rostro y confesó que necesitaba de ayudanza divina. Confesó de que él en la iglesia era una persona, pero en la casa era completamente otra persona, que él necesitaba ayuda, que por favor que le ayuden. Reconoció que necesitaba de ayuda en ese momento. Dice la historia que su familia vino y lo abrazaron. El pastor vino y puso su mano en sus hombros. Y el pastor oró con él esa noche. La iglesia oró para él esa noche. Y finalmente se hicieron arreglos para que él se buscara ayuda para con su temperamento que él tenía. Pero no solamente buscaron ayuda, un consejero para ayudarle, pero el pastor empezó nuevamente a estudiar la Biblia con él. No para que él supiera lo que estaba escrito en la Biblia, pero simplemente para ayudarle también con su vida espiritual. Y ese hombre poco a poco, día por día, paso por paso, se fue consagrándose nuevamente a Dios. Se fue poniéndose nuevamente en las manos de Dios. Se fue abriendo su corazón nuevamente a Dios para que el Espíritu de Dios pueda morar en él. Y dice la historia que cuando estaba abriendo su corazón, cuando abrió su corazón a Dios, permitió que el Espíritu de Dios morara en su corazón, Dios fue transformando a ese hombre. Dios empezó a transformarlo. Dios empezó a hacer lo que él mismo no podía hacer para sí mismo. Dios empezó a hacer eso para él. Y ese hombre, dice la historia finalizando, que su hogar se volvió en un pequeño cielo acá en esta tierra. No por lo que él mismo hizo para sí, no por lo que él hizo para sí mismo, pero por lo que el Espíritu de Dios
hizo en él. Mis queridos hermanos, lo mismo que el Espíritu de Dios hizo para este hombre, el Espíritu de Dios puede hacer hoy para nosotros. No solamente puede, pero el Espíritu de Dios quiere hacer para nosotros. El Espíritu de Dios quiere darnos, poner en nosotros ese fruto. Y para que ese fruto sea manifestado, para que otros puedan verlo. Como dice el libro de Mateo, el capítulo 5, versículo 16. Alguien que me lo busque y que me lo lea en voz fuerte. Mateo capítulo 5, versículo 16. Ya estamos concluyendo, terminando. Mateo 5, el versículo 16. ¿Qué dice, hermana Flor? ¿Qué dice? Delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así vean los hombres la ¿qué? La luz que está en vosotros, y para que hagan ¿qué? Para que puedan ver sus, y para finalmente dar gloria ¿a quién? A Dios. Que nuestra oración puede ser cada día de nuevo: Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Transfórmanos, reavívanos diariamente, para que nosotros también se manifieste el fruto del Espíritu, y para que la gente vea eso, no nos den gloria a nosotros, pero que puedan dar gloria ¿a quién? Al Dios a quien sirvamos. ¿Quieres tú esta noche pedirle, decirle al Señor: Señor, ayúdame para que el Espíritu Santo pueda manifestar ese fruto también en mí de forma personal? Cuando nosotros deseamos que el Espíritu Santo pueda trabajar y manifestar ese fruto también en nosotros. Que Dios nos bendiga esa noche. Es un momento oportuno para que podamos ir en oración personalmente. Eso es lo que deseamos. Vamos a hablarlo con Dios. Vamos a tener una conversación personal con Dios en este momento. Y vamos a pedirle al Señor: Señor, por favor, no queremos más manifestar obras de la carne, pero queremos que en nosotros se manifieste el fruto de tu Espíritu. Padre nuestro, seguimos de rodilla en humilde oración, Señor, delante de ti en este momento. Señor, reconocemos, Señor, que cada día de nuevo necesitamos de ti, Señor. Reconocemos que sin ti, sin tu poder manifestado en nuestra vida, Señor,
no podemos, Señor, hacer nada. Pero cuando estamos conectados contigo, Señor, tú puedes hacer para nosotros lo que nosotros mismos no podemos hacer para nosotros mismos. Ayúdanos a reconocer esto. Ayúdanos cada día de nuevo para buscarte. Y ayúdanos, Señor, para abrir nuestros corazones y desear que tu Espíritu Santo puede morar en nosotros. Que tu Espíritu Santo pueda transformarnos. Que tu Espíritu Santo puede darnos de ese fruto que solamente puede dar a cada uno de nosotros. Para que de esa forma, Señor, podemos, Señor, ser una luz para ti donde quiera que vamos. Y que la gloria, Señor, puede ser dado a tu nombre, Padre. Gracias por habernos traído nuevamente a este lugar esta noche. Gracias por el momento que hemos pasado aquí juntos, orando, compartiendo testimonio, meditando tu palabra, pero también, Señor, rogando y presentando nuestros rogos ante tu trono de gracia. Bendice a cada uno aquí, que tu gracia puede permanecer con nosotros y que tu mano poderosa puede seguir guiándonos. Te rogamos en nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, al concluir esta noche, les extendemos la invitación para el día de mañana. Mañana vamos a seguir a las 7:15, vamos a estar aquí presente, alabando al Señor, y para también dedicar tiempo en oración. Durante esos días hemos venido orando para diferentes peticiones. Sería bueno que las personas sería bueno que las peticiones por las cuales hemos estado orando, si tú viste que Dios empezó a contestar esas peticiones, mañana cuando venimos desearíamos escuchar de esas peticiones que fueron contestadas. Desearíamos escuchar un momento de testimonio cómo Dios ha venido contestando tus peticiones. Así que te esperamos mañana en la noche a las 7:15 para que podamos alabar, para que podamos orar juntos, pero para que podamos compartir nuestro testimonio y uno fortificando al otro. Vamos a prepararnos para entonar nuestro himno tema. El Espíritu de Dios está ¿dónde? Está en este lugar. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a cantar este himno. Vamos a cantarlo como si fuera una oración que estamos elevando esta noche al cielo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. ¿Cantamos? Quédate en mí, más fuerte. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor.
Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí.